esto no está todos los días en los medios. No hay alguien que esté contando esta versión de las cosas porque muchos asumen esto, ¿no? Que las internas fueron las que provocaron la crisis y no que esa crisis en realidad fue la que provocó las discusiones, ¿no? Mira, hay varias dimensiones. Una es que si fuera por un motivo de funcionamiento interno de un gobierno entre el 2007 y el 2011, tocó tener un vicepresidente que votó y desempató 2 veces en contra de su propio gobierno. Lo hizo con el 82% de Vital y Móvil y primero con la 125 famosa. Sin embargo, fue un gobierno que empezó con la crisis de la 125, a los meses, o los pocos meses de haber iniciado el gobierno de Cristina. Sufrió la derrota intermedia en el 2009 en la provincia de Buenos Aires con Néstor Kirchner, de candidato, quien venía de cancelar la deuda con el Fondo Monetario, de una renegociación más que exitosa en la fase con los acreedores externos, y sin embargo se fue construyendo algo que derivó en la victoria del 2011 en una elección general con el 54-55% de los votos. Eso por un lado. Un gobierno con un vicepresidente que le votaba todo en contra. Por otro lado, obviar, digamos, las decisiones o que no tienen impacto las decisiones en economía, en el humor y en la gente y en la forma de entender lo que espera de sus gobiernos, en la representación, en la pelea de su poder adquisitivo, de su modo, calidad y forma de vida. No sé a qué lleva eso, pero ojalá fuera eso. Si hubiera sido eso, hubiera sido todo tan distinto. Y también, a ver, cuando uno mira el escenario, fue frustrante para gran parte de aquella parte de la sociedad que acompañó en diciembre en las elecciones del 19 al frente de todos. Esperaba otra cosa, tuvo momentos y puntos de inflexión donde debió ir en un sentido y fue en otro, o al menos a veces explicar las cosas de otra manera. Entonces, la sociedad vio en Milei, no lo podría llamar que es el hijo de las dos frustraciones, digamos, del 2015 en adelante. Del desbarranco del macrismo en el gobierno, siendo el primer presidente que se presenta a una reelección y no es reelegido, con todo lo que conllevó aparte el contenido de su gobierno, y luego también nosotros como Frente de Todos, que estuvimos lejos de las expectativas generadas en las elecciones del 19. También hay atenuantes como lo fue la pandemia, ¿no? Pero la sociedad vio, en el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, las dos fuerzas políticas mayoritarias de la Argentina en ese momento, votó, Juntos por el Cambio votó casi un 99% el acuerdo con el fondo, dentro de Unión por la Patria, o en ese momento Frente de Todos, fue más dividido, y por ejemplo, Milei, que ya era diputado nacional en ese momento, votó en contra. Es más, antes del acuerdo con el fondo, Milei había sido candidato en la Ciudad de Buenos Aires, había sacado 14 puntos, su expresión provincial en la provincia de Buenos Aires 5, y obviamente que esa expresión política se alimentó de la frustración de un acuerdo con el fondo que aparte fue explicado a la sociedad como algo positivo. Yo recuerdo muy bien las palabras de un viernes a la mañana del presidente Fernández con un hermoso fondo verde, explicando las bondades de un acuerdo que nunca llegaron y sucedieron. Bueno, la sociedad fue sintiendo, a medida que aparte se profundizaba la caída del poder adquisitivo, empeoraban las condiciones económicas, mucha frustración, y entendió que las dos fuerzas políticas habían fallado a la hora de la administración del Estado, del ordenamiento de los números, de ordenar esos números aparte con una sociedad en crecimiento, en mejorar su calidad de vida. Bueno, las frustraciones en esto se pagan, atribuir, digamos, a que discutir esto fue la que generó la caída del poder adquisitivo del salario de la gente, es no discutir con los números arriba de la mesa, es intentar explicaciones que no llevan a ninguna parte. A todos nos caben las generales de la ley, algunos más, otros menos, obviamente, hay ponderaciones en lo que nos sucedió entre el 19 y el 23, pero hubo una responsabilidad que fue de quienes condujeron la economía de la República Argentina, a pesar de que buscan enjuagarse entrevista tras entrevista, deberán hacerse cargo de a dónde llevaron el gobierno y a dónde pusieron a la sociedad en sus ingresos y su modo de calidad de vida. Ahí emerge la figura de Pérez, imagínate que eran dos diputados nacionales, que es el actual presidente y la actual vicepresidenta, que conformaban un bloque de dos personas en el Congreso argentino. De escasa representación legislativa se termina imponiendo en el balotaje del año pasado. Esa frustración está, entonces atribuir a que esto sucedía, aparte de esto sucedió
durante la discusión anterior al acuerdo y post acuerdo del Fondo Monetario, decía, bueno, no se discute, esto no hay que discutirlo porque hace que vayamos a perder. Y la verdad que no, que una discusión política no hace que... aparte, hay algo que es importante, es una discusión que se saldó, no es una discusión que no se saldó y se decidió en un sentido, porque si no queda como que no se saldó, no. Tomó una decisión el presidente, tomó una decisión el ministro de Economía y el equipo de Economía en conjunto en diferentes áreas de la gestión de gobierno, y el resultado es este. Ahora, gustará más, gustará menos. Yo entiendo que todos ahora quieren hacerse los distraídos, pero aparte, no lo quiero cargar solo las tintas en ese sentido a nosotros como espacio político, porque al momento del acuerdo, la CGT, los movimientos sociales, AEA, todo el mundo se manifestó de acuerdo y que era lo que había que hacer, que si no era una estudiantina, y etcétera, 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 se nos calificaba de enemigos internos por querer discutir las condiciones de un acuerdo, y realmente los resultados son estos, y parece que nadie fue, y obviamente lo que buscan algunos vivos y vivas es decir, bueno, echémosle la culpa a Cristina, y si no Cristina puede ser Máximo, la Cámpora, porque se discutió, pero no fueron las decisiones de gobierno, y fueron las decisiones de gobierno. Guste más, guste menos. ¿Por qué? Por lo que la sociedad termina votando. Si a vos te votan y vos le propones a la gente dar la pelea, porque muchas veces vos podés dar la pelea y las cosas pueden no salirte como querés. O sea, no todo te sale como querés en ningún orden de la vida. Y la verdad que ni siquiera se dio la pelea. Nos entregamos al posibilismo, a esto no se puede, hacer otra cosa es como una cuestión de un arranque de estudiantina, de inmadurez, y bueno, los sommeliers de la madurez y los demás deberían poder explicar ahora cuáles fueron, porque aparte, imagínate que era un acuerdo, por ejemplo, que te imponía tasas positivas en las tasas de referencia para plazo fijo de interés, y sin embargo hoy, el mismo Fondo Monetario, hay un gobierno que les pega, por ejemplo, un gran lonjazo el otro día de 110 puntos básicos a 80, lo baja a 30 puntos, y el Fondo Monetario ni mu. E incluso el mismo Fondo Monetario nos obliga a devaluar al otro día de las PASO. A ver, una cosa, porque claramente estamos hablando de un momento donde se construyó o es el prólogo a la situación política y económica actual, digamos, ¿no? Un momento clave de lo que fue la administración del Frente de Todos, donde vos renunciaste a la jefatura del bloque, ¿sí? Y votaste en contra del acuerdo con el fondo. A mí me da la impresión de que hay gente que no te lo perdona. Como Milei. Como Milei. Bueno, pero me da la impresión de que hay gente del espacio. Mirá. Esto mañana va a sonar en varios lugares. Milei y Máximo votaron igual. Escúchame, me da la sensación de que hay gente en el espacio nacional, popular, que sin embargo no tiene esa misma valoración sobre lo que ocurrió y te critica a vos, ni al Fondo Monetario y las consecuencias de su involucramiento en la economía, ni a Alberto Fernández o Guzmán por haber impulsado el acuerdo. ¿Por qué crees que vos cargás, sos como un poco el cabeza de turco en la historia, digamos, ¿no? ¿Por qué crees que cargás con ese estigma? Porque a fin de cuentas hay que renunciar a la jefatura en bloque, hay que contradecir a su propio gobierno. En cualquier otro lugar serías el rockero de la historia, ¿no? Y acá pareciera que sos el culpable. Mira, yo lo evalué mucho cuando uno venía ya como venía la disposición de la negociación, lo consulté con compañeras y compañeros, cada uno dio su mirada, su visión. Algunos decían que no había que hacerlo porque hasta ahí, no sé, hay gente que por ahí la política la ve como una carrera, yo no la veo como una carrera, ¿no? Ajá. Esto sucede, también tiene este tipo de mirada sobre la política como una carrera, también hacia la victoria de Milei, ¿no? Como la miramos muchas veces, y en eso Milei se apalanca y sabe usufructuarlo de manera correcta. Y la verdad que entendí, ante el anuncio del presidente, más allá del acuerdo en sí, que le decía a la sociedad que era bueno lo que estaba sucediendo, dije, bueno, ese es un límite para uno, porque quizás si el presidente Fernández hubiera dicho, me tienen contra la pared, le hubiera contado a la sociedad argentina el nivel de presión y extorsión que pueden a veces ejercer no solo el Fondo Monetario, sino los mercados sobre la economía, y hubiera concientizado a nuestro pueblo que esto era malo, pero que en el lugar que nos había dejado el expresidente Macri
era de una debilidad enorme y aparte ya con la cola de la pandemia, pero con una pandemia durísima en términos económicos para nuestro país y en términos, digamos, de salud mental y salud para nuestra gente, quizás ya uno no lo hubiera acompañado, pero quizás la decisión de dejarlo en el bloque hubiera sido otra, pero ante una decisión del presidente, aparte de insistir con un acuerdo malo, decirle a la sociedad que era bueno, es cuando uno dice, bueno, hasta acá llegué, más no puedo. Algunos lo tomaban como una cuestión solamente de custodiar un legado, no sé cuántas cosas más, y también tenía que ver con que uno entendía que si la sociedad argentina entendía que sus fuerzas políticas, ambas, votaban en un sentido y eso salía mal, la frustración de la sociedad iba a ser tan grande, iba a buscar un punto de fuga de la representación que no tenía en esa fuerza mayoritaria, y el punto de fuga es el actual presidente que tiene la Argentina hoy. Después la postura haragana siempre de buscar descargar en uno las culpas y más de algunos sectores, no sé, internos, no habré escuchado, por ahí me puedes decir quién, pero no lo escuché. Creo que es un facilismo que tiene que ver más con el presente, a ver qué rasguño en el presente. Están pensando en otra cosa, hay que pensar en lo que le pasa a la sociedad, pero buscan reacomodarse y explicar que en realidad esto funcionó porque tal persona. Miren, vuelvo con lo mismo, el apoyo que tuvo el gobierno argentino de Alberto Fernández, de cuánta sigla haya en la Argentina representativa de diferentes sectores, fue enorme. Y 3 o 4 meses después, el ministro de Economía, un sabadito a la tarde, se iba sin decir ni mu. Entonces creo que nadie se hace cargo ni responsable de ese tipo de cosas, nosotros sí. Y hacerse cargo fue decir en ese momento, yo no puedo decirle a las compañeras y compañeros diputados que esto es bueno y mucho menos a la gente y pedir votarlo. Porque aparte veníamos de un acuerdo que se había hecho en el 2020, que es con el acreedores externos, acreedores privados, con el que ya uno no estaba muy de acuerdo y sin embargo lo acompañó. O como en su momento era como una parte de la Ley de Economía del Conocimiento, que mandó por el ministro de Culpa y que no se le aprobaban los proyectos, pero por ejemplo el proyecto de la Ley de Economía del Conocimiento salió, sí. Y uno no estaba completamente de acuerdo, pero entiende que no se trata solamente de la mirada propia, individual de una persona en un espacio político. Bueno, a pedido del presidente, del ministro y de otras personas, la ley en diputados salió, después sufrió modificaciones en el Senado, lo que es economía de conocimiento. Entonces, esto es lo que fue lo que pasó. Ahora, ¿por qué se ponen en haraganes? Y creo porque deberían explicar por qué lo votaron, y los que defendieron la votación y votaron, dirían, bueno, esto no salió bien. Y eso permitiría, aparte, achicar, digamos, distancias, decir, bueno, hay un reconocimiento que acá nos equivocamos, y esto nos permite de esta manera, poniendo blanco sobre negro, poder empezar a enhebrar un conjunto de ideas para ofrecer a nuestra sociedad de cara al proyecto actual del país que representa Javier Milei. Claro. Mira, yo te voy a contar algo que probablemente vos lo sepas, pero al interior de lo que fue el Frente de Todos, y hoy es Unión por la Patria, digamos que esa instancia le dejó un sabor, un regusto amargo, y hay sobre vos, o pesa sobre vos, digamos, cierta crítica, y la pregunta es, ¿vos crees que los dejaste en offside y no te perdonan que los dejaste en offside ese día, en esa votación, en ese momento clave de la historia? No sé, por ahí lo pueden pensar, no me lo han dicho, pero uno quería que al gobierno le vaya bien, a pesar de las diferencias que en ese momento yo tenía con el presidente, quería que le vaya bien a mi país. Y aparte es un acuerdo que se da en el marco de una guerra también, que dispara todos los precios de los commodities para arriba, mucho antes de que se votara en la Cámara de Diputados, que aparte del mismo día que se vota en la Cámara de Diputados es el día que destrozan de arriba abajo el despacho de la vicepresidenta. Varios sucesos fueron en ese 2022 que se fueron concatenando uno atrás del otro, pero no creo, es más, y uno no es que partió un bloque, no hubo una búsqueda de protagonismo, que uno ve a diario en muchas diligencias que con tal de tener algo de protagonismo dicen cualquier cosa, sino por el contrario. Fue una decisión, nos mantuvimos y me mantuve, porque aparte no fue que voté solo, tampoco hubo un montón de compañeras y compañeros más que siguieron en ese sentido. Y la verdad que la decisión personal fue que quedara muy claro que uno no buscaba ni una cuestión personal, ni un protagonismo estelar, ni mucho menos, que a uno lo que le interesaban eran cómo se iba a desarrollar la economía de la gente. E incluso nos mantuvimos
dentro del bloque y seguimos participando, y creo que votamos casi todas las leyes, o todas podría decirte, que se trataron en el recinto hasta el 10 de diciembre de 2023. Sí, Por lo tanto, no hubo ni una orientación rupturista, ni una búsqueda estelar de protagonismo en un espacio que muchas veces tiene dirigentes que confunden representación con rating. Y bueno, en realidad lo que nosotros buscamos hacer y fue dejar en claro era que a nuestro gobierno y a nuestro pueblo le fuera bien. Obviamente que lo que podemos observar hoy en la presidencia de Milei, que convoca una parte de la sociedad, uno no comparte, no está de acuerdo, esto lo dejó claro, pero le invita a una patriada, hay una sociedad que quiere salir adelante, quizás con las ideas equivocadas hoy, muy equivocadas, claro, pero en este momento quizás si el Frente de Todos hubiera confiado en su pueblo, que era el que lo había votado, el que había confiado, y le dice a su pueblo, miren, tenemos este problema, esto lo generó Macri, esto lo generó el señor Caputo, este es el problema que tenemos, estas son las presiones que recibimos. Quizás nuestro pueblo también, hay que confiar en el pueblo. Muchas veces algunos dicen hay que hablarlo de una manera como si fuera tonto. No, no es tonto, entiende, comprende, tiene sus procesos de internalización de las cosas. Me hubiera apostado sinceramente a confiar fuertemente en un pueblo que tiene ganas de salir adelante. Bien. Hoy con ideas equivocadas, pero que tiene ganas de salir adelante y que está dispuesto a hacer todo el esfuerzo que deba, porque sabe que ese esfuerzo, cuando es puesto en valor, se nota rápidamente. A ver, muchas veces dicen, bueno, Néstor le pagó el Fondo Monetario. No, le pagó el pueblo, le pagó a la gente, laburando, con sus impuestos, con paciencia, porque a la hora de aquella cancelación del 2005 con el Fondo Monetario todavía había muchísimas materias pendientes en materia de desocupación, claro, de pobreza en la Argentina. Entonces creo que hay que respaldarse en una sociedad que muchas veces puede tener comportamientos que a veces uno tarda en comprender, que hay que leerla, que hay que saber comprenderla, y lo que uno realmente entiende pasado el tiempo es que nuestro gobierno, en especial el presidente Fernández, quien lo conducía, debió confiar en la gente y dar esa pelea. Si nadie, a ver, Roberto, en la campaña del 2019, y esto para que quede claro, porque si no, acá yo sé que en estas teorías de que todo pareciera que fueran historias del día y no hay historia, en la campaña del 19 constantemente, todas las veces que me tocó intervenir, que el presidente Fernández me pidió que vaya a actos, que hablara, lo que nosotros decíamos que la situación que íbamos a encontrar al término del gobierno de Mauricio Macri era más similar al 26 de mayo del 2003 que al 11 de diciembre de 2015. O sea, quería decir que arrancábamos de muy atrás. No arrancábamos de donde Cristina había dejado la Argentina en 2015. Arrancábamos más similar, digamos, a aquella inicio del 2003. Sí. Tan así es el error que se comete, Roberto, que termina totalmente enjuagado y lavado el señor Caputo, a quien el propio presidente acusa de despilfarrar 15.000 millones de dólares del acuerdo en el año 18. Y hoy está de vuelta conduciendo los destinos de la economía argentina. O sea, fue un error en lo económico, fue un error en lo político, incluso el propio presidente Fernández dice, la historia dirá quién lo resolvió o quién lo generó. Bueno, resolver no lo resolvió nadie. Sí. Ya no está resuelto el tema. Sabes que primero quiero decir que estamos transmitiendo en vivo en YouTube. Estamos aquí, hay un montón de mensajes, gente que está manifestándose, expresándose. Hay muchos que por primera vez escuchan esta explicación con algún detalle. También hay que decirlo, hay como una especie de verdad establecida, circulante, y no está demasiado cuestionada. Esta es una realidad, por eso es muy, muy importante que de primera mano vos cuentes eso que ocurrió. La pregunta acá es, mira, a los tobillos, pero te lo tengo que preguntar, porque si Milei... A los tobillos. A ver si puedo saltar. Si Milei votó en contra, y vos votaste en contra, y él llegó a presidente, ¿por qué vos no sos el líder de la oposición? No, primero yo no hago político, ni pienso estrategias, ni hago lo que hago pensando dónde quedo yo. Que es uno de los grandes males de nuestro espacio. Cuyas estrategias se personalizan y todo parte y gira en torno en el centro de gravedad de una persona. No creo en esas cosas. Creo que lo que te dije de Milei, cómo llega, cómo uno cree que se construye, más varios afluentes, ¿no? La influencia de la pandemia en la sociedad, nuestra salud mental dañada, bueno, todo lo que nos pasó y sucedió en Argentina, despedirnos a nuestros seres queridos y los ritos, digamos,
profeses la religión que profeses, estás acostumbrado a hacerlo, o momentos muy dramáticos, tristes, Bien. angustiantes que se vivieron. Eso tampoco es un dato menor. De hecho, lo decíamos mucho en ese momento, en el 2021, incluso durante la campaña del 21, ante la posibilidad de que la sociedad se expresara en un sentido u otro. Después, ¿por qué lo demás sucede en virtud del espacio propio y los tratos que uno recibe? Bueno, cada uno sabrá por qué lo hace, ¿no? En ese sentido no tengo mucho más para decir, que tratamos de hacer algo que serviría, digamos, reconocernos en los aciertos y los errores para poder acortar distancias, porque sinceramente quizás también tiene que ver con mi manera y mi forma de ser, ¿no? No soy una persona que ande queriendo todo el día ser el centro de atención de los demás, ni imponer. Trato de discutir y de debatir, y una vez que eso tiene un saldo, se aproxima a un saldo, ayudar a la implementación. Es una forma distinta quizás de ver la política. Yo la veo como una herramienta de transformación, no la veo como una carrera, que es lo que muchos ven, dicen, bueno, ahora soy esto, ahora soy esto, ahora soy esto, ahora soy esto, ahora soy esto. Y claro, la sociedad se cansa y vota en ese sentido. Y vota en ese sentido y expresa su cansancio. Claro. Y hay que saber leerla en ese sentido. Entonces, quizás al no ser un personaje mediático, ¿no? Uno corre con ciertas desventajas porque termina traducidos por otros. Yo no tengo un medio de comunicación, ni mucho menos. Trato de discutir y debatir. No creo que todo deba resolverse en paneles de televisión. Creo que hay lugares de ámbito de discusión y también donde nos reconozcamos, donde los sucesos, digamos, están claros. Hoy, cuando uno puede hacer un raconto de lo sucedido, está claro. Bueno, quizás hay cuestiones mucho más personales que objetivas. Quizás todas esas críticas son mucho más subjetivas y tienen que ver con otro tipo de situaciones muy lejanas a las que esgrimen, ¿no?